Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga, gracias por participar otro domingo más en una nueva reunión, una tarde más donde podemos encontrarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a celebrar la presencia de Dios, a estar en un mismo espíritu, en una misma comunión. Así que bienvenido, gracias por estar viendo este video. En este momento somos muchos los que nos estamos conectando para de alguna manera estar juntos en este tiempo especial, y de hecho va a ser una tarde especial porque la presencia de Dios nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestros hogares. La presencia de Dios está en cada familia, en cada casa, en cada hogar. Dios nos va a hablar en esta tarde. Es una tarde en la que también vamos a participar como familia de la Santa Cena, de la Cena del Señor, este momento especial que el mismo Señor Jesús nos pidió que hiciéramos, que recordáramos periódicamente, que lo hiciéramos en memoria de Él. Así que va a ser una tarde especial, como le decía, llena de la presencia de Dios, llena de la presencia de nuestro Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así que bienvenido esta tarde. Lo invito primero que nada a tener un momento de alabanza y de adoración, y luego seguimos con la palabra. Agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. Por lo que hizo por mí.
nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Los cielos están siendo abiertos. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Con nosotros en esta noche, Marcos Brunel. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Tu amor, oh Cristo, tu amor que sobrepasa todo entendimiento, llena este lugar. Amor que echa fuera el miedo, bautízanos en tu amor, Señor. Yeah. Que tu poder descienda. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda.
Muy bien. Como le decía, en esta tarde creo que el Señor nos va a hablar y estaba pensando hace unos días cuántas veces nos abruman los problemas, las dificultades que tenemos en la sociedad, en el ambiente en el que nos movemos. Podemos hablar de problemas familiares, de problemas económicos, de problemas de salud y una infinidad de cosas que nos aquejan, que nos acongojan, que nos traen sufrimiento, que nos traen dolor, cosas o situaciones que muchas veces no sabemos cómo resolver o no encontramos una solución. Pero también estaba pensando que hay un problema muy serio que tiene la raza humana, la humanidad en su totalidad, tiene un serio problema, y ese es el gran problema de la humanidad. Y estoy hablando del pecado. El pecado es aquello que hacemos, decimos, pensamos o sentimos que va directamente en contra de lo que Dios afirma que es correcto. Pero el pecado nos destruye, el pecado trae destrucción, una destrucción integral a la vida del ser humano. La raza humana lidia con el pecado desde los comienzos de la humanidad, desde los tiempos de Adán y Eva. ¿Y por qué le venía diciendo al principio sobre los otros problemas que tenemos? Porque entiendo que todos los problemas que nosotros podamos tener parten de la misma raíz, y esa raíz es el pecado que entró en la raza humana por una decisión incorrecta, ¿sí? Y entonces comenzamos a partir del pecado, comenzamos a tener situaciones o a vivir situaciones de diversas índoles que nos causan, como le decía, dolor, sufrimiento, que traen un montón de situaciones feas que vivimos como personas, como sociedad, como familias. Y como le decía, el pecado comenzó al principio de los tiempos. Dios creó al ser humano, que por supuesto hizo toda la creación, luego el ser humano, y aquí es donde viene el pecado de Adán y de Eva. El Señor los plantó en el huerto del Edén y les dijo en un momento que no comieran de cierto árbol. Podían comer lo que quisieran, pero había un árbol que ellos no podían tomar los frutos para comerlos. Entonces, bueno, después viene Satanás en forma de serpiente, engaña a Eva. Eva come de ese árbol que no debía comer, le da a su marido, a Adán. Adán come, y entonces es cuando entra el pecado en la raza humana. Ahí es cuando entra el pecado y comienzan a verse las consecuencias del pecado en la vida de Adán, de Eva y de sus descendientes después. Pero este problema, que tuvo su raíz en ese momento y que el pecado se ha ido transmitiendo de generación en generación. Por eso todos nacemos pecadores, todos nacemos con la raíz de pecado, ¿sí? Nacemos con esa raíz de aquello que ofende a Dios, que atenta contra la santidad de Dios. Esa raíz de pecado nos separa de Dios, no nos permite relacionarnos con Dios. Por eso le decía que es el gran problema de la humanidad desde aquellos tiempos. Pero este problema de la humanidad tiene una gran solución. Es un gran problema, pero tiene una gran solución. Dios pensó, ideó, buscó la manera de solucionar el problema del pecado en la vida de las personas. Y eso es lo más maravilloso que pudo hacer nuestro Dios. Porque como le decía, todos los problemas que nosotros podemos llegar a tener parten
del pecado. Si no hubiese habido pecado en la raza humana, si el ser humano no hubiera pecado, no hubiese tenido ningún tipo de problemas. Entonces, el mayor de todos los problemas que nosotros tenemos es el pecado que nos separa, nos aparta de Dios. Pero Dios buscó la forma de que nosotros podamos relacionarnos con Él. Y en ese momento, cuando Adán y Eva pecaron, y luego ellos dijeron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron, dice la palabra de Dios, hojas de higuera para cubrirse, pero después de tener ahí una pequeña conversación con Dios, y cuando Dios les transmite las consecuencias del pecado, pero hay un pasaje que está en Génesis capítulo 3, verso 21, se lo voy a leer, que dice, Génesis 3, 21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Ellos se habían cubierto con hojas de higuera, ya estaban cubiertos, pero Dios tuvo que hacer un sacrificio de animales para que luego con esas pieles, ¿sí?, que ellos pudieran cubrir su desnudez. Y esta es la primera referencia que hace la palabra de Dios a la solución de la que yo le estoy hablando para el pecado: el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre es aquello que Dios instituyó para el perdón de los pecados. En esta ocasión, Dios tuvo que sacrificar animales, no estaba en el plan original de cómo ellos debían vivir, pero por causa del pecado tuvo que haber una muerte, tuvo que correr sangre, en este caso de animales, para que ellos pudieran cubrir su desnudez. Dios sacrificó animales, derramó sangre, y esto de las pieles para cubrirse es una figura de cubrir el pecado, de cubrir ese problema, esa necesidad que se había generado a causa del pecado en la vida de Adán y Eva y de todos los que iban a venir por delante. Luego pasa el tiempo y viene el tiempo de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Viene el tiempo en que Dios instituye un pacto con el pueblo hebreo. Un pacto, una manera de relacionarse con su pueblo. ¿Sí? Y si usted se quiere fijar, por favor, en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 8, Éxodo 24, 8, fíjese lo que dice. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Fíjese que en la ley de Moisés ya se instituía, justamente valga la redundancia, se instituía como ley los sacrificios de animales, ¿sí?, que corriera sangre para el perdón de los pecados. Esto se hacía, los sacrificios se hacían diariamente, ¿sí?, y una vez al año el sumo sacerdote entraba primero en el tabernáculo, luego tiempo después en el templo, entraba en el lugar santísimo una vez al año, entraba para ofrecer el sacrificio para la expiación de los pecados. De esa manera, a través del derramamiento de sangre, ¿sí?, las personas podían acudir, por decirlo de alguna manera, acudir a Dios por perdón. Seguía este asunto de tiene que ser derramada sangre para que Dios perdone el pecado. Pero fíjese que, la palabra también nos enseña de que en realidad esto no era suficiente, porque los sacrificios de animales
no podían limpiar la conciencia de las personas del pecado. Purificaban lo que ellos le llamaban la inmundicia, los cuerpos inmundos. Esto hace referencia a cuando había algo que Dios decía que estaba mal, algo que era pecado, algo que no correspondía hacer, y la Biblia dice que se lo consideraba inmundo. Entonces venía todo un rito de purificación, y venían los sacrificios también como parte de esa purificación. Pero una y otra vez tenían que estar ofreciendo sacrificios, y más sacrificios, y más sacrificios, porque los sacrificios, como les decía recién, de animales, no podían limpiar la conciencia. Purificaban los cuerpos del pecado, pero no la conciencia. Y constantemente se ofrecían sacrificios, y cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, también por los pecados del pueblo. Ahora, y como le leía, en ese texto, este pacto fue sellado con sangre, porque los pactos se sellan o se confirman con sangre. Entonces en este texto ahí está, Moisés toma la sangre de los sacrificios y rocía todos los utensilios que iban a usar para todo el culto, rocía el libro de la ley que había leído letra por letra, palabra por palabra, y rocía con la sangre también al pueblo. Y entonces queda sellado este pacto a través del derramamiento de sangre. Hay un problema en la humanidad, el pecado. Dios dice, tiene que correr sangre, tiene que haber un derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Ahora, todo esto, desde el sacrificio que Dios hizo de los animales para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, y tiempo después, la institución de la ley de Moisés, de los sacrificios de animales, era todo una figura de lo que había de venir, lo que había de venir. Era todo un símbolo temporal y que no alcanzaba, como le decía, para realmente cubrir los pecados por completo, pero todo preanunciaba el sacrificio perfecto que el Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Ese sacrificio fue suficiente, ahora sí, para limpiarnos de todo pecado. Se ofreció una vez y para siempre. Por eso le decía, la humanidad tiene un gran problema, el problema del pecado, desde el principio, desde el comienzo de los tiempos. Pero para ese gran problema, Dios pensó en una gran solución, la sangre. Mire, lo más maravilloso que tenemos los cristianos es el sacrificio de Jesucristo. Los hijos de Dios confiamos en que el sacrificio de Cristo fue suficiente para limpiarnos de todo pecado. Fíjese lo que dice la primera carta de Juan. A ver, aquí está. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y escuche esto, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Muchas veces hay muchas cosas que hemos hecho que de las cuales no estamos orgullosos. Cosas que preferimos no recordar. Algunos de nosotros hemos hecho cosas realmente terribles. Qué problema, ¿no? Pero ese problema tiene una solución. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Podemos confiar en el poder, en la efectividad,
en la suficiencia de la sangre de Jesucristo que ha sido derramada por nosotros. Por eso, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y aparece el Señor Jesús, Juan tuvo la revelación, lo señala al Señor Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba haciendo esa declaración de que así como antes se ofrecían los sacrificios de los animales para quitar el pecado, para que Dios apartara el pecado de sobre nosotros, aunque lo tenían que hacer constantemente, Él dice: este es el Cordero de Dios. Esta es la ofrenda que se va a entregar por el pecado, el que quita el pecado del mundo. Fíjese también, por favor, en el libro de Efesios, carta a los Efesios, también capítulo 1 y versículo 7, Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ese es el Dios de bondad que nosotros tenemos. Es tan rico en gracia, es tan rico en bondad, que nos compró nuestra libertad. ¿Por qué la libertad? Porque éramos esclavos del pecado. Porque el pecado nos tenía subyugados, nos tenía presos. No podíamos por nuestros propios medios escapar del pecado. Por eso Dios Padre envió a su Hijo al mundo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que entregó su vida y derramó su sangre para que usted y yo podamos ser libres del pecado. Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y fíjese también la carta a los Romanos, Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Romanos 3, 24 dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos. Acuérdese de eso. Nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, hoy. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Qué maravillosa verdad. Tenemos un gran problema, pero la solución a ese problema está en la sangre de Cristo. Ya no como en la antigüedad, cuando en el tiempo de Adán Dios sacrificó animales para hacer pieles para cubrirlos. Eso era una figura que apuntaba a Jesucristo. También la institución de los sacrificios en la ley de Moisés apuntaba, miraba, se prefiguraba el sacrificio de Jesucristo. Por eso ahora yo le pregunto, para que piense, para que considere, para que medite unos momentos, ¿cuál es su mayor problema? ¿Cuáles son, como hablamos al principio, aquellas cosas que lo aquejan, aquellas situaciones que se hacen difíciles de sobrellevar? Mire, yo le quiero decir dos cosas, o como hablarle de dos opciones. Si usted
no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, yo quiero decirle que la fe en el sacrificio de Cristo, como lo hemos leído recién, va a traer la solución al principal de sus problemas, que es el pecado. El pecado que lo está separando de la presencia de Dios, de poder tener comunión, una relación personal con Dios. La solución está en la fe en el sacrificio de Cristo. Por eso decía el pasaje que leíamos recién, a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y estamos hablando del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y su posterior resurrección. Y si usted ya ha tenido un encuentro con Jesucristo, esta es la otra parte que le quería decir. Si usted ya ha tenido un encuentro con el Señor, si usted ya es un hijo de Dios, porque ha depositado su fe en el sacrificio de Cristo, porque ha depositado su fe en Jesús, porque usted le ha entregado su vida a Jesús, yo quiero decirle, hermano, que todos sus problemas ya han sido solucionados. La raíz de todos los problemas ya no es un problema en su vida, porque el Señor Jesús, mediante su muerte y resurrección, venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y la palabra de Dios nos enseña que ya no somos esclavos del pecado, que ahora tenemos una salida, que tenemos la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, de que ahora somos libres del pecado. Somos libres para vivir como Dios quiere que vivamos. Y si ese problema ha sido resuelto por la sangre de Cristo, todos los demás problemas no son nada en comparación. Son cosas temporales. El problema eterno, que era el problema del pecado, ¿por qué eterno? Porque nos llevaba hacia una eternidad sin Dios, ya ha sido solucionado. Todas las demás cosas tienen solución. Si su fe está puesta en el Señor Jesús, ya está. Ya somos libres. Hay cosas que nos van a tomar tiempo, claro que sí. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero el Señor Jesús nos enseñó, confíen, yo ya vencí al mundo. Van a tener aflicción, pero confíen. ¿Dónde está esa confianza nuestra? En el poder de la sangre del Hijo de Dios. Así que ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad, cúbrase con la sangre de Cristo. Confíe en el poder de la sangre de Cristo. Porque el sacrificio de Jesucristo fue lo que terminó con absolutamente todos nuestros problemas. Por causa de la sangre, nuestros pecados han sido perdonados de una vez para siempre. Y si volvemos a equivocarnos, si volvemos a cometer errores, si volvemos a pecar, también la primera carta de Juan nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde algunos de los textos que leímos. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué le parece si juntos participamos de la cena del Señor? Si usted está ahí en su casa reunido en familia, si ya tiene dispuestos el pan y el vino o el jugo que vaya a utilizar, recordamos ese momento donde el Señor partió el pan y lo dio a sus discípulos y también les compartió la copa con el vino e instituyó un nuevo pacto. Cuando levantó la copa de vino, Él dijo que eso representaba su sangre. Esta es mi sangre, dijo. Y habló del nuevo pacto, una nueva manera de relacionarse. Ya no es necesario hacer una vez tras otra sacrificios de animales. Cristo se ofreció por nuestros pecados una vez y para siempre. Fue suficiente. Y esa sangre nos ha traído la libertad que tanto necesitábamos. Ha solucionado nuestro gran problema. Así que yo quiero invitarlo a participar de estos símbolos. Vamos a hacer una oración y luego participamos del pan y del vino. Oramos. Señor Jesucristo, te damos las gracias
porque has solucionado nuestro problema, porque has entregado tu vida y has derramado hasta la última gota de tu sangre en esa cruz para darnos una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna junto a vos en el cielo. Gracias por ofrendar, papá, a tu Hijo Jesucristo en esa cruz para liberarnos de nuestros pecados, para pagar el precio, esa deuda que teníamos, el acta que nos era contraria, que fue clavada en la cruz, para pagar esa deuda de pecado. Gracias por darnos la libertad. Gracias por tu sangre, Jesús. Bendita sangre, poderosa sangre. Gracias por tu sangre que nos ha hecho perfectos para siempre. Esa sangre nos salvó, nos sanó, nos justificó delante de Dios, nos santificó y nos elevó a un nivel superior, porque ya no somos más pecadores, ya somos hijos de Dios. Bendecimos este momento y yo quiero bendecir a cada persona que está participando en este momento, cada familia, Señor. Derrama de tu presencia en este momento, Señor, que el poder de tu sangre sea sobre cada hogar, sobre cada persona, Señor, esa sangre que nos trajo libertad, pero también sanidad, Señor. Declaro el poder de la sangre de Jesucristo sobre la vida de cada persona que está pasando por enfermedad, Señor. Tu sangre nos sana, Señor. Sanos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Derrama sanidad total y absoluta, Señor. Sanidad física, sanidad espiritual, sanidad del alma, Señor. Que tu sangre, Señor, nos limpie absolutamente de todo, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede participar del pan, hermano. Gracias, Señor. Y puede participar del vino. Como acostumbramos decir, hasta que vuelvas, Señor. Una vez más y una vez menos. Esperamos, Señor, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, tu venida. Cuando vengas a buscar a cada uno de nosotros, los que te hemos entregado nuestras vidas, aquellos que tenemos esa firme ancla del alma, esa esperanza, que vas a venir a buscar a tu iglesia y vamos a pasar una eternidad junto a vos, Señor. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona
aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Él vive, Él vive. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Muy bien, vamos finalizando lo que ha sido este culto a distancia, esta reunión, y recuerde que están habilitados los teléfonos de la iglesia para que usted pueda comunicarse, están saliendo en pantalla en este momento, tome nota. Ante cualquier circunstancia, cualquier consulta que usted quiera hacer, cualquier pedido de oración lo puede hacer a cualquiera de estos teléfonos. Y recuerde que también de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, el salón de nuestra iglesia va a permanecer abierto, respetando todas las normas de bioseguridad que la ley nos pide, para asistir a orar. Si usted necesita orar, si usted necesita hacer algún pedido, necesita hablar con alguien, necesita ayuda de algún tipo, puede hacerlo, puede recurrir a la iglesia. Recuerde, lunes a viernes, 4 a 6 de la tarde, va a haber personas que van a estar allí dispuestas para cualquier problema que usted pueda tener. Y también lo invito a sintonizar el programa de radio de la iglesia, Un Encuentro para Todos, cada sábado de 11 de la mañana a 13:30 horas por FM, la radio de mi padre, 104.9. Así que, sin más, los saludo, los bendigo, y será hasta el miércoles que volvemos a reencontrarnos por este mismo medio. Miércoles 20 horas, los esperamos y nos conectamos otra vez todos. Que Dios los bendiga. Adiós. Poder, sin igual poder, en Jesús. Cántalo conmigo.